Muy buenos días, el tema de hoy es quienes se muestran justos. Vamos a leer en Mateo 23, 28 al 29. Hay de vosotros por fuera, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Quienes se muestran justos. Mire que encontramos al Señor Jesucristo confrontando a los hipócritas y a los fariseos, quienes tenían una apariencia de mostrarse justos delante de los hombres. Pero como viene el Señor y los desenmascara, que realmente ellos no estaban haciendo lo correcto, que estaban siendo hipócritas, falsos, que enseñaban al pueblo que tenían que hacer lo que ellos dijeran, pero prácticamente ellos no lo hacían cosas totalmente opuestas. Y es que el Señor nos enseña cómo es que usted y yo debemos actuar si somos personas justas delante de Dios, ya que el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros como nuestro actuar y nuestro parecer, no solamente que hagamos las cosas de palabra. Y yo, cuando hablamos de palabra, entonces que voy a hacer esto, yo hago lo otro, pero vamos a ver y realmente la persona no lo hace. Entonces se cree muchas veces una persona justa delante de otros, pero usted no hace esto porque yo sí lo hice, mire, yo sí como hago las cosas así, usted porque usted no hace esto o lo otro. Y entonces encontramos personas que se creen justas, pero basados en su propia opinión, basados en su propio criterio. Por eso aquí encontramos al Señor que dice que así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y es precisamente que hay muchas personas que se muestran por fuera a la verdad justos. Usted de pronto vendrá alguna persona, inclusive hoy en día algunos se fijan por la manera de vestir, por la manera de expresar, se cree como muy culta la persona, una persona muy decente, pero realmente sí está obrando acorde a lo que nos dice el Señor a la luz de las Escrituras. Por eso mire cómo les habla el Señor, dice: hay de vosotros escribas y fariseos. O sea, les nombra quiénes son: escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Hacían obras para demostrar que supuestamente eran justos delante de Dios, pero resulta que esas obras que estaban haciendo no beneficiaban para lo que el Señor les había mandado a hacer, o que tenían que demostrar lo que el Señor les estaba hablando a través de la palabra, o cómo tenían que demostrar sus acciones, ya que encontramos que todo se centra más que todo en la hipocresía de los líderes religiosos. Y aquí como el Señor les habla que aunque cumplieran las leyes externas, ellos descuidaban lo más importante, como la justicia, la misericordia y la fe. Es así que el corazón de ellos estaba lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de traición, lleno de inmoralidad. ¿Cuántas personas le sirven aún al Señor, pero le sirven precisamente demostrando ser justos, pero por dentro de su corazón resulta que están como ese corazón lleno de hipocresía, un corazón como el que dice el Señor, sepulcros blanqueados? Y es una advertencia que nos hace el Señor en lo que estamos viviendo en cuanto a una apariencia y en base a una realidad. Ya que el Señor critica por fuera que aparentan ser justos y correctos, pero por dentro están llenos de engaño, de maldad, de vicios, de manipulaciones. Y es cuando lo habla en esta metáfora, que lo habla en cuanto a sepulcros blanqueados, es así como un sepulcro blanqueado parece limpio y hermoso por fuera, pero por dentro alberga huesos y podredumbre. Ellos también tenían una fachada religiosa vacía de verdadera santidad, como el sepulcro blanqueados, una palabra muy fuerte para una persona que el Señor le hable, una palabra que le diga que usted es un sepulcro blanqueado. Por favor, es hermoso. Por eso cuando le hablo a usted de una persona que pronto se viste bien y muy elegante, muy atractivo, atractiva, se ve bien, de una buena apariencia, pero ¿por qué por dentro dice el Señor que son sepulcros blanqueados? Cuando aquí prácticamente encontramos qué significa sepulcros blanqueados, y está algo hermoso por fuera, pero resulta que por dentro alberga huesos, muerto, podredumbre, lo que hay muerto en esa persona. Entonces será que esa persona será quien se muestra justa delante de los hombres, pero realmente que el Señor ve lo interno, cómo se puede ver esa persona. Y es que precisamente enfatiza acá la palabra que nos habla el Señor en lo externo, y es que se preocupaban más por cumplir los rituales, los mandamientos más pequeños de la ley, pero como ellos mismos lo hablan en la palabra, y ellos mismos lo hablaban ahí en la palabra, cómo ellos obraban y actuaban acorde a sus situaciones, circunstancias, cómo ellos lo hacían y cómo el Señor quiere llevarlos a cambiar. Por eso lo vemos en el verso 25, dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Prácticamente el Señor los desenmascara como ladrones, prácticamente falsos, engañadores. ¿Y por qué los dice hipócritas? Precisamente porque era una fachada. Por eso en el verso 26 dice: fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y es precisamente
cómo encontramos personas que llevan en los caminos del Señor mucho tiempo, pero también personas que van a la iglesia, buscan del Señor y aparentan una cosa, pero son totalmente lo contrario. Pero cuando yo hablo de este tipo de personas, son que en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra, en la familia son otra, en el matrimonio son otros, en el trabajo son otros, con los amigos son otros, con los compañeros de trabajo son otros. Son totalmente diferentes, pero van en la iglesia y en la iglesia con los compañeros hermanos de la fe, demuestran piedad, demuestran realmente que son personas justas delante de Dios y se muestran justos, pero como el Señor nos muestra realmente la palabra, cómo es lo que pasa con una persona. Y cuando aquí les estoy hablando, esto es lo del plato, que primeramente lo del vaso, lavarlo por dentro, y es precisamente lo interior. Y es que el problema principal no eran las obras externas que ellos hacían, sino el problema estaba en sus corazones. Por eso el Señor les dice que limpien el vaso por dentro para que también puedan limpiarlo de afuera. Y es precisamente que usted y yo tenemos que entrar a mirar que estamos obrando mal. De pronto usted a alguien le ha dicho, oiga, no hable así, no se exprese así, oiga, ¿y qué es ese vocabulario? Oiga, ¿qué son esas palabras? De pronto se le convierte como en algo que usted ya es un común diario el hablar esas palabras. De pronto algún tip que usted dice que tienen unas palabras, pero no son del Señor, y como que usted involucra a otras personas hablando cosas que no edifican, cosas que dejan mucho que pensar en cuanto a la vida cristiana. Oiga, esto es la vida cristiana, o sea que yo puedo hacer esto, o sea que yo puedo hacer lo otro. Oiga, yo sé que puedo hacer. Algo sucedía así con los fariseos hipócritas que les hablaba el Señor, y era precisamente lo que ellos enseñaban, y o sea que el pueblo lo podía hacer, pero cuando ellos entraban a ser estrictos, no presentaban eso ante la sociedad. O sea, la sociedad tenía que cumplir lo que ellos estaban diciendo. ¿Y cuántas personas le hablan de las cosas de Dios, pero resulta que no son testimonio? Y no son testimonio, ¿por qué? Porque son, como dice la palabra ahí por dentro, ese vaso está sucio, está contaminado, y solamente es una fachada, una apariencia, como lo dice aquí, quienes se muestran justos y demuestran es otra cosa totalmente diferente a lo que el Señor está hablando. Y es precisamente que en esta palabra que nos encontramos acá es un fuerte llamado a vivir una fe que sea sincera, donde las obras externas sean el reflejo del cambio interior, un cambio interior que viene genuino, pero viene desde el corazón y se tiene que ver reflejado en la misericordia, la bondad, la piedad hacia otras personas. ¿Cómo nos expresamos hacia otras personas? De pronto esa persona que expresa o que de pronto demuestra algo por fuera, pero ¿será que esa persona si va y ora por alguien, por algún enfermo, le dicen, venga por favor, quiero que vaya, me acompañe a la clínica, ora por mi esposo, por mi esposa, o por un hijo, por un familiar que tengo enfermo? ¿Y será que si van hasta allá a ese lugar, o será que si van hasta la casa y oran por esa persona, o solamente es en la iglesia y tráigalo acá a la iglesia, y que la iglesia es donde oramos, que aquí está el hospital del Señor, la iglesia? Pero como el Señor Jesús sí se desplazaba, iba a otros lugares. Recordemos cuando fue a resucitar a Lázaro, fue a la casa de Lázaro, dice que fue a la casa de Marta y María, y allá fue donde resucitó a Lázaro. Como el Señor fue inclusive a otros lugares para buscar a quienes realmente necesitaban sanidad, libertad, pero también que necesitaban conocer al Salvador, a Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso cuando yo le hablo del tema, quienes se muestran justos, si usted y yo realmente somos justos, debemos salir de esa zona de confort. Y la zona de confort, de pronto usted está acostumbrado que la iglesia ya ora por usted, por todas otras personas, en el liderazgo, en el ministerio allá, pero resulta que no salimos a las calles, no salimos a las casas, a los hogares, a otros lugares, ahora por otras personas. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Será que el Señor sí le somos agradables? ¿Cómo estamos actuando, obrando acorde a las circunstancias? Sí es lo que aquí habla la palabra, ya que este grupo de personas claramente fácil de identificar, y es precisamente porque se basaban solamente en lo que ellos hablaban y hacían. Por eso cuando miramos en la palabra que nos dice en Romanos 1:30, dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, reinjuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Prácticamente esas son las personas que demuestran una fachada, que prácticamente hacen una cosa, pero realmente por dentro ese corazón está dañado. Y por eso, como nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué comunión tiene usted y yo precisamente en aparentar algo que no estamos haciendo correcto delante del Señor. Cuando el Señor viene y pasa como los escribas y fariseos, los desenmascara delante del pueblo. ¿Y cómo quedaron ellos? Por eso cuando le hablo de este tema, es que usted y yo debemos ser transparentes primeramente con el Señor, con Dios. Si hay algo que me molesta, que me agrada, me desagrada a mí, tengo que llevarlo al Señor. Señor, de pronto estoy obrando mal en esto, mis pensamientos, mis sentimientos, mi carácter, mis palabras, mis acciones, mis decisiones. De pronto no soy una persona correcta, yo quiero ser una persona sin tacha ni mancha delante de ti, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor nunca vaya a pasar lo que hizo con los hipócritas y fariseos, que prácticamente los expuso
cómo era que ellos estaban actuando. Y es que debemos mirar cómo es realmente nuestro actuar cada día. Es actuar que debemos mirarnos a la luz de las palabras de las escrituras, ya que estos hombres siempre se oponen a las maravillas de Dios y se oponen cuando sus hijos están siendo usados por el poder de Dios, pero ante él nadie puede prevalecer. El sublime poder de nuestro Señor los deja avergonzados ante los demás, y es precisamente donde el Señor nos está llamando a usted y a mí, como nuestro actuar, como nuestro proceder. Por eso quienes se mantienen justos, hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que seamos transparentes, fieles, honestos, sinceros delante de Dios, para que sea el mismo Señor exhibiéndonos para su gloria y para su honra en Cristo Jesús.